Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy día vamos a hablar sobre un movimiento literario llamado el realismo. Ya hablamos del romanticismo que ocurrió en el siglo XVII, XVIII fundamentalmente, y hoy día pasamos al siglo XIX con el realismo, que es un movimiento interesantísimo. Ahí están las grandes novelas, hay grandes novelas. ¿De qué se trata el realismo? El realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. La reproducción exacta de la realidad. Stendhal, uno de los autores realistas, decía que el novelista tiene que pasar un espejo por la realidad y dar cuenta de ella de forma total. ¿Cuáles son los autores? Bueno, Balzac, en Francia, Stendhal, Flaubert, en Inglaterra, Dickens, que son autores realmente notables. Balzac se proponía estudiar la sociedad como un científico estudiaba la naturaleza. Hay una relación directa entre el realismo y el positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es la filosofía, la forma de conocimiento que aparece en el siglo XIX, que dice que hay que trabajar con un conocimiento exacto de la naturaleza, de la realidad, mediante los experimentos, que todo debe ser comprobado científicamente. Eso significó la inclusión de la magia, por ejemplo. Era una pasión por la ciencia empírica, es decir, la ciencia que se comprueba. Y eso se traslada al arte, se traslada a la literatura, con el realismo que quiere hacer, pero una reproducción exacta de la realidad. Por ejemplo, una novela que vamos a hablar un momento más, Madame Bovary, el autor Flaubert estudió todos los métodos en que una persona podía autoeliminarse por envenenamiento, y aprendió de veneno, hizo un verdadero estudio enorme de los venenos. Ahora, la estética realista, ¿qué intenta hacer? Intenta hacer de la literatura un documento de la sociedad de su momento, del momento en que se escribe. Así, el mayor ejemplo, esta cuestión es media demencial, es interesante. Balzac, gran Honoré Balzac, en la comedia humana es una obra ambiciosa, pero ya a niveles máximos. Iba a escribir 137 novelas. A todo esto las novelas realistas eran así. 137 novelas. Quería dar cuenta completamente de la sociedad de la época. Dijo que su novela iba a ser como el registro civil. Necesitaba por lo menos referir a 3.000 personajes y describirlos completamente. Recuerden que estaba la descripción. Entonces no era llegar y decir que don Martín entraba a la casa, sino que don Martín, que era un alto caballero de pelo blanco, elegante, de andar parsimonioso, que se detenía a saludar a los transeúntes, se acerca a la casa que era amarilla. Oye, terrible. O sea, la descripción total. Hay descripciones en novelas realistas de una casa que tienen 15 páginas. Pero muy interesante, muy interesante. Bueno, Balzac, en la comedia humana, alcanzó a escribir, como les decía, eran 137 novelas, y alcanzó a escribir como 80, 85 novelas. Una cuestión impresionante. Y junto con ser un género burgués, también da cuenta de los problemas que había en este nuevo mundo naciente. Las grandes ciudades, las ciudades son un fenómeno del siglo XIX. Se produce la migración campo-ciudad y aparece eso que llamamos la selva urbana, es un producto del siglo XIX. La competencia, el cinismo y de las personas, la ambición, y de todo eso da cuenta el realismo. Y también el desarrollo, porque el arte está vinculado con la industria.
no sé si ya le he comentado que los libros son cosas, son objetos, y son objetos que se fabrican y que tienen un precio. Esa es la industria cultural. Y la industria cultural con el realismo, o sea, en el siglo XIX, tuvo un gran desarrollo y eso favoreció al realismo. Entonces, las historias aparecían en los diarios. Uno podía comprar el diario y venía un cuento de Dickens, en Inglaterra. Qué maravilloso. En los diarios venían cuentos. O se entregaban novelas todos los domingos, por ejemplo, en los diarios parisinos, aparecía una entrega, una novela, venía un anexo con una entrega de la novela. Eso favoreció el crecimiento de la industria editorial y la masificación de la literatura. Madame Bovary, de Flaubert, Gustave Flaubert, una novela extraordinaria, Madame Bovary, vendió 12 millones de ejemplares y en Francia vivían 12 millones de personas. Esto es impresionante. En Madame Bovary, por ejemplo, se puede observar todo esto que hemos venido conversando. Descripciones minuciosas, una expresión de la burguesa, de esta nueva clase naciente, una crítica de la burguesía, los problemas personales, la ambición, por ejemplo. ¿Quién es Madame Bovary? Madame Bovary es una mujer que quería vivir como noble. Quería vivir en la nobleza, quería vivir de una manera, de una vida exquisita, llena de lujos. Pero es esposa de un médico rural. En ese tiempo los médicos no ganaban tanto como ahora. El médico, este médico rural, era un hombre relativamente de clase media, no tenía muchos ingresos y no era muy educado tampoco. Entonces la pobre Madame Bovary sufría pensando en la vida que llevaban los nobles, que llevaba la gente adinerada. Una sola vez le invitan a una fiesta, esa escena es notable de la novela, esa zona de la novela, en que Madame Bovary sale a un balcón y mira el castillo, mira las paredes y se quiere transformar en una de esas piedras del castillo para permanecer siempre ahí. O sea, quería, pero nunca lo logra. Bueno, al final Madame Bovary se mata. Es una novela terrible y muy hermosa. Y ahí también hay una frase muy famosa de Flaubert que, bueno, frente al éxito de esta novela, este personaje trágico que es Madame Bovary, porque también después cuando ya se da cuenta que no pasa nada con su marido, ella empieza a buscar amantes, tiene diversos amantes, pero se va degradando porque al principio tenía amantes adinerados y al final tiene unos amantes que no tienen plata ni para invitarla a comer en una fonda y toda una vida desgraciada. Y le preguntaron a Flaubert, ¿quién es Madame Bovary? Y Flaubert respondió, Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary, soy yo. Interesantísima esa novela. El realismo fue evolucionando. Cuando se empezaron a agotar los temas relativos a la burguesía, empezó a trabajar con otras temáticas. Con el espiritualismo, es decir, la espiritualidad, la espiritualidad, la novela psicológica, eso ya es la segunda mitad del siglo XIX, y esto se marca especialmente en los autores rusos, que aquí hay otros novelistas notables, que son León Tolstoy, entre otros, León Tolstoy y Fedor Dostoyevsky. Tolstoy es un autor que provoca adhesiones, o provocaba adhesiones absolutas, hay cofradías tolstoyanas, gente que quería vivir como vivía Tolstoy, que promovía el regreso a la tierra, el regreso a la naturaleza, el encuentro del ser humano consigo mismo, con los árboles. Bueno, al final ya estaba medio loco y se fue a vivir a una granja en Jasna Polainas, era el nombre, y salía a andar sin zapatos, con los pies desnudos por la nieve. Autor de Ana Karenina, un novelista notable, y Dostoyevsky, que es de los que escribe en serio, un retrato de los seres humanos, un retrato de las contradicciones
que nos pueblan. Los seres humanos somos animales profundamente contradictorios. Siempre estamos en tensión, y de esa tensión da cuenta la maravillosa narrativa de Fedor Dostoyevsky. Voy a, para un ejemplo, leer unas páginas de Balzac, que recoge una autora latinoamericana que es muy interesante, Luz Aurora Pimentel, que estudia el espacio en la ficción, porque la construcción del espacio en la novela realista es impresionante. Se construyen ciudades completas, o sea, hay una mirada del narrador. Y Luz Aurora Pimentel en este texto, Pimentel sigue a un autor europeo que es Hammond, Philip Hammond, en su estudio de la descripción, pero recoge esta descripción de Balzac. En el lugar que ocupa la fría y ancha galería de Orleans, especie de invernadero sin flores, se encontraban unas barracas y, para ser más exacto, unas chozas de tablas bastante mal cubiertas, pequeñas, iluminadas por la parte del patio y por la del jardín, por unos tragaluces llamados ventanales. Estos ventanales tenían una dimensión aproximada a una ventana de una casa normal, pero se asemejaban a los más sucios agujeros de los mercaderos de las afueras. Una triple galería de puestos formaba 12 galerías a su vez de una altura aproximada de 12 pies. O sea, descripción total. Se mueran 10 páginas en describir esta galería. Pero ¿qué es lo interesante? Que en esta descripción de la galería hay un retrato no solamente de la sociedad, sino de la sociedad, de aquello que la sociedad siempre oculta, porque el realismo, como toda la gran literatura, es profundamente crítico de la sociedad. Baste pensar que en Balzac, por ejemplo, la sexualidad aflora por todas partes. Los autores contemporáneos que creen que, los jóvenes especialmente, que creen que son muy transgresivos a la hora de sexualidad, la homosexualidad, las diferentes tendencias sexuales que existen en nuestra sociedad son retratadas sin ningún problema por los autores realistas. En Inglaterra, Dickens, el gran Dickens. Hay unos cursos de... Existe el libro, así lo encuentran, curso de literatura europea de Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, que dictaba en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Y cuando iba a hablar de Dickens, Nabokov dijo, voy a guardar silencio y vamos a escuchar la voz de Dickens, de uno de sus ayudante, un alumno ayudante, leyó una parte de David Copperfield. Es un novelista notable, Dickens, autor de, David Copperfield, que muestra los submundos de Londres. Fue una novela tan importante que hizo que el Estado se preocupase de limpiar, de arreglar el lugar donde vivía esta gente tan pobre, de dar asistencia a las personas que ahí vivían. Fue una verdadera medida de higiene social. Dickens también tiene un gran aporte en David Copperfield, que muestra a las prostitutas no como las personas inmorales, las mujeres inmorales, no, las muestra como unas víctimas de la sociedad, que tienen que llegar a vender su cuerpo para poder alimentar a sus hijos. Es decir, es un autor que toca muchos aspectos de la comedia humana, como diría Balzac. Autor también de un cuento que ustedes deben conocer, el del avaro Scrooge, que siempre lo dan para Navidad. Este hombre que era profundamente avaro y que termina solo en la Navidad y se le aparecen unos fantasmas. Que eso es bien interesante, que en la evolución del realismo también aparecen elementos que son más complejos, como la aparición de estos mismos fantasmas. Ahora, los procedimientos literarios, la descripción detallada y minuciosa, y la reproducción casi magnetofónica del habla popular, el realismo, el narrador. Hay un narrador que es omnisciente. Una vez en uno de estos programas del Panóptico hablamos de este narrador omnisciente que lo sabe todo. Es como el dios del relato. Él tiene a sus enanitos, que son los personajes, y los mueve, los mata, hace muchas cosas. Todo lo sabe. El gran narrador. Entonces, este narrador omnisciente del realismo entrega la voz, pero a los personajes. ¿Por qué? Porque él habla del lugar del saber, entonces no se contamina diciendo garabatos o utilizando giros populares.
Entonces, si habla una persona del mercado que tiene un habla popular, el narrador le entrega el habla y pone un guión y ahí habla la persona, pero él siempre se guarda todos los enunciados prestigiosos. Es terrible el realismo, en todo caso, como les decía. Voy a leer una parte de una novela realista. En aquella calle oscura que salía al paseo principal, había un hombre sentado en el suelo apoyado contra la pared. Tenía la mirada clavada en el muro de enfrente y respiraba con dificultad. Estaba delgado, muy delgado. Tanto que parecía que podría romperse de solo tocarlo. Tosía y tosía. La ropa que llevaba estaba rasgada y sucia, por lo que temblaba de frío continuamente. Poco a poco la cara se le puso blanca, dejó de toser y de temblar, y así fue como la muerte se lo llevó con ella. Sí, un hombre muriendo de frío en una calle, y un retrato de todo el espacio. El realismo, como les decía, utiliza la descripción detallada, utiliza diversos registros del habla, pero generalmente, como les digo, o sea, no generalmente, siempre el narrador entrega el habla popular a los personajes, intenta dar cuenta del entorno social, como le he estado diciendo, perdón, el entorno social muestra las oscuridades de nuestra sociedad. No muestra solamente las cosas bonitas, sino que se preocupa por conocer la vida de las personas, la vida de las familias, la vida al interior de las casas. El narrador del realismo, como decía un crítico, es un fisgón. Entra a las casas, entra a las relaciones que hay entre la familia, entre los matrimonios, entre los padres y los hijos, y los muestra descarnadamente. Ahora, es muy interesante que el realismo también es un género burgués, es un género de la clase media, ¿no? El ascenso de la burguesía se produce después de la Revolución Francesa. Desaparece la nobleza y aparece esta nueva clase social que son los burgueses. Todos nosotros somos pequeños burgueses, que son las personas que no pertenecen a la nobleza y que por su esfuerzo personal han llegado a vivir en esta clase media. Y de esa clase es la voz de esa clase en la literatura realista. Entre las novelas de Dostoyevsky está Crimen y Castigo. Bueno, estas novelas eran enormes. Crimen y Castigo tiene unas 1500 páginas. Recuerden que les gustaba escribir a estos cabros. El protagonista, me cuesta mucho pronunciar estos nombres, Raskolnikov, pensaba que había dos tipos de seres humanos, los inferiores y los superiores, y él se notaba entre los superiores. Y piensa que esto le permitía incluso cometer crímenes, porque él era un ser humano superior. El problema es que comete el crimen y cometer un crimen es espantoso. Cometer un crimen es espantoso. Porque es convocar la muerte, es terrible el asesinato. Entonces queda lleno de remordimiento y finalmente comprende a Nilsdorf que no es ningún ser humano superior, sino que es al contrario de los más inferiores, porque es un asesino. Este tema lo recoge Hitchcock en una película extraordinaria que se llama La Soga, donde dos jóvenes adinerados matan a otros jóvenes porque ellos se consideraban que estaban eran como superiores. Un texto notable. Otro muy interesante de Dostoyevsky es Pobres Gentes, donde me cuento una cuestión que todavía ocurre. Y los mendigos profesionales arrendaban niños. La historia es terrible. Como en Rusia hace tanto frío, estos niños que arrendaban a veces se morían y seguían pidiendo dinero con el niño muerto en brazos. Por eso les digo, esta literatura es de verdad. ¿Qué pasó acá? Latinoamérica. Porque como nosotros somos parte de Occidente, pero somos como de Occidente, pero estamos adentro y afuera, estamos al frente de Occidente.
Pero bueno, hablamos una de las lenguas occidentales, que es el español. Occidente es Europa, fundamentalmente, Estados Unidos, las metrópolis de Occidente. Entonces a nosotros nos llega y nosotros nos transformamos aquí en Latinoamérica, o lo copiamos o lo recibimos, pero siempre llega más o menos tarde. El realismo apareció ya en el siglo, la tercera, 1830 más o menos. No tan tarde en realidad, no se demoró mucho en llegar. La primera obra es El Periquillo Sarmiento de México, que es un texto muy interesante en que el de Joaquín Fernández de Lizardi está muy influido por El Lazarillo de Tormes. No sé si en el colegio se acuerdan de esa novela que hacían leer, esta novela española de un pícaro. El periquillo es un pícaro que es una persona que es salvándose, como diría ahora, tratando de obtener beneficios en la sociedad, una persona pobre, muy astuta, ese es el pícaro. Y les puedo leer una parte para que vean más o menos qué hacía este periquillo. Estaba preso. Habiéndose acostado con mis... uso una palabra, pero podríamos decir con los compañeros de celda, comenzaron a burlarse de mí diciéndome: con que, amigo, también usted ha caído en esta ratonera por ladrón. Buena cosa. Con que también los señores españoles son ladrones. Y luego dicen que eso de robar se queda para la gente ruin. No te canses, decía otro. Para eso todos son uno. Los blancos y los negros. Cada uno mete la mano muy bien cuando puede. Lo que tiene es que yo y tú robaremos un rebozo, un capote, una cosa así. Pero estos, los señores, cuando roban, roban de aborto. Y es verdad. Cuando roban, roban en serio. Levantan fondos con todo lo edificado, como dicen por ahí. Después del periquillo, se abre el desarrollo del realismo en Latinoamérica. Aquí en Chile hay un autor muy importante, Alberto Velázquez, y una novela que hemos hablado, que es Martín Rivas, que es El ascenso de un burgués, que son muy propios del realismo. El que una persona, un burgués, asciende en la sociedad, pero tiene que ser de buena familia. Martín Rivas era de buena familia, etcétera, pero no tenía plata. Y él asciende y termina convertido en un gran señor en Santiago, una novela muy interesante. Martín Rivas, en Colombia, está entre los textos iniciáticos, estoy hablando de los textos iniciales del realismo, está Tomás de Carrasquilla con un cuento que a los que nos gusta la literatura podríamos decir que es un cuento delicioso, porque se paladea. Está escrito en castellano, en una especie de castellano antiguo, una especie de castellano rural, a la diestra de Dios Padre, que es de un hombre que era muy generoso, muy pobre, pero a pesar de tener casi nada, todo lo regalaba, Peralta, y por eso mismo es visitado por Jesucristo en estas típicas leyendas, en que aparece Cristo con San Pedro y le da algunos dones, y Peralta lo aprovecha muy bien, aunque solicita unas cuestiones bien extrañas, pero en el cuento se van explicando. Después que en general, ¿cuáles son los productos del realismo en Latinoamérica? La novela de la Revolución Mexicana, ahí está Los de Abajo, de Mariano Zola, un fresco, un verdadero cuadro de la Revolución Mexicana. Está la novela indigenista, Clorinda Mato de Turner, 1898, creo que es Signio. Esta autora da cuenta del horror que sufrieron los pueblos indígenas en el siglo XIX en toda Latinoamérica. Aves sin niños son dos niñas indígenas que precisamente matan a sus padres o mueren sus padres y quedan solas, huérfanas, y son abusadas. Y sí, es una novela muy bien escrita y muy interesante. Como les decía, está la novela indigenista, la novela de la Revolución Mexicana, y también después ya ha llegado el siglo XX, está
las novelas, la gauchesca, fines del siglo XIX, principios del XX, y la novela La Tierra. La gauchesca es un género muy interesante, que son las novelas argentinas, que es todo un subgénero, la gauchesca. Ahí está el Martín Fierro, que es un poema narrativo de José Hernández muy bonito, en que cuenta la triste vida de un gaucho que es Martín Fierro. Está escrito en décimas: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, como el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, con el cantar se consuela. Es muy interesante el Martín Fierro. Borges tiene un cuento precioso a partir de Martín Fierro, que es biografía, La muerte de Tadeo Isidoro Cruz, que era un compañero que tuvo Fierro. También está Un segundo sombra, que se la recomiendo, una novela de formación en que un joven se transforma en gaucho. Y la novela regionalista, que ya es del siglo XX, donde están dos cumbres de la narrativa latinoamericana, que son Doña Bárbara y La Vorágine. La Vorágine, una novela sobre la explotación espantosa de las personas y de la selva, cuando la fiebre del caucho, cuando se empezaron a desarrollar los automóviles necesitaban neumáticos, los neumáticos lo hacían de caucho, y el caucho lo sacaban del Amazonas. Hicieron pedazos en la mitad del Amazonas sacando caucho, pero también las personas, la explotación. El protagonista lucha contra, los protagonistas luchan contra esta explotación, intenta denunciar esta explotación. La novela parte, el inicio de la novela es maravilloso: antes de entregar mi corazón a mujer alguna, me lo jugué al azar y me lo ganó la violencia, dice Arturo Cova. Esa novela tiene una parte extraordinaria, que habla la selva, como una media página de repente, la selva habla en la novela. Y Doña Bárbara, la novela en que se enfrenta la civilización y la barbarie. Bárbara era la hacendada, una mujer hermosa, o que había sido hermosa, pero todavía no la había tratado muy bien, y que tenía una enorme hacienda en la sabana venezolana. Y hasta allá llega Santos Luzardo, la luz de la civilización. Y se enfrentan a Doña Bárbara, como que se enamoran, pero después no. Y Doña Bárbara era una cacique rural. Su hacienda se llamaba El Miedo. Yo creo que con eso basta. Bueno, Luzardo, como buen representante de la civilización, nunca se saca la corbata. Eso es extraordinario. Luzardo. Y está esta novela realmente fundacional de la narrativa latinoamericana, que es Doña Bárbara. ¿Qué leer del realismo? Novela europea. Hay una de Dostoyevsky que es corta, no es de esas, se llama El Jugador. Les recomiendo El Jugador de Dostoyevsky. Madame Bovary, por supuesto. Aquí en nuestra universidad lo leen los alumnos de la carrera en que yo hago clases, siempre Madame Bovary. Y les gusta mucho. De Dickens, si pueden leer algo de Dickens, los cuentos de Dickens. Y en Latinoamérica, A la diestra de dos padres, el cuento de Carrasquilla, Don Segundo Sombra. Muy interesante novela, muy entretenida, y por supuesto La Vorágine y Doña Bárbara, que más o menos les puedan dar cuenta de este movimiento literario llamado realismo, del que le queríamos hablar hoy día aquí en Sobre Libros.